Buenas tardes, estimados productores, técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra videoconferencia. Es un agrado contar nuevamente con ustedes, ¿verdad? El día de hoy nos acompaña la ingeniera Nuri Gutiérrez. Ella nos estará presentando la conferencia sobre manejo de semilla y establecimiento del cultivo del sorgo. Esperamos que este tema sea de mucho interés para cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas por si hay algunas dudas o sugerencias sobre el tema. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes y los dejamos con la ingeniera Nuri. Mi nombre es Nuri Gutiérrez y trabajo en el área de sorgo en el Intasenia. Y bueno, vamos a compartir un poco sobre el establecimiento del cultivo de sorgo, puesto que estamos en el ciclo de postrera, ¿verdad? Que es la fecha o la época recomendada para cultivar sorgo, ya que la cosecha del sorgo, sembrándola en esta fecha o en el ciclo de postrera, su cosecha o su madurez coincide con la época seca, ya cuando han cesado las lluvias en el mes de diciembre, y entonces por eso es que se propone o se recomienda sembrar sorgo para esta fecha, ¿no? Para tener una cosecha muy segura y no perder el cultivo por exceso de lluvia. Voy a ir compartiendo un poco con ustedes sobre lo que se requiere para obtener una buena siembra y por lo tanto obtener una buena cosecha al final. Y luego después que termine la presentación, podemos compartir experiencias o si tienen alguna duda, y aquí pues lo podemos ver al final. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, bueno, de este momento de este pequeño espacio que vamos a compartir es dar a conocer la importancia de la selección de la semilla y la variedad para la siembra, brindar recomendaciones técnicas sobre preparación de suelo, métodos y distancias de siembra para el establecimiento del cultivo de sorgo, y fortalecer los conocimientos sobre las fechas de siembra apropiadas para este cultivo. Los temas que vamos a ir abordando son selección de semilla y siembra, preparación de suelo, métodos de siembra, manejo de densidades y fechas de siembra. Entonces, poco a poco vamos a ir abordando cada uno de estos temas y compartiendo un poco con ustedes, ¿verdad? Que yo pienso de que tienen bastante experiencia en este cultivo, pero siempre es bueno compartir algo más con ustedes. Lo primero que debemos de hacer para prepararnos para la época de postrera con el cultivo de sorgo es seleccionar la semilla, ¿verdad? Para la siembra, el tipo de semilla, por ejemplo, que se adapte a sus condiciones, que se adapte a sus suelos, a sus ambientes. Entonces, lo primero que debemos investigar es qué variedad se nos adapta en las condiciones donde vivimos, ¿verdad? Qué tipo de semilla queremos, si queremos el tipo blanco, si queremos el tipo rojo, si queremos una variedad precoz o una variedad de ciclo intermedio, si queremos una variedad doble propósito para forraje o para ensilaje, dependiendo, ¿verdad? Ustedes más que nada saben sus necesidades de producción, entonces lo primero es seleccionar el material. Otro aspecto importante es la selección ideal del material de siembra, por lo tanto se debe utilizar también semilla que sea de buena calidad. Antes de sembrar, ustedes deben de corroborar que su semilla tenga una buena germinación para que a la siembra pues no le fallen, ¿verdad? No le falle en su densidad poblacional, porque una mala germinación significa que van a obtener menos densidad poblacional por manzana y por lo tanto se bajan sus rendimientos. Entonces, estamos con la germinación. Bueno, yo sé que muchos de ustedes hacen esta prueba antes de sembrar, ya sea que siembran
por lo menos unas 100 semillas en un surquito o en bandejas o en panas para ver cuántas plantas nacen, ¿verdad? Y así de esa manera ya ustedes definir cuántas libras van a sembrar por manzana. Entonces dice, utilizar sustrato como arena o suelo esterilizado, es lo que se recomienda, ¿verdad? Seleccionar al azar entre 100 a 200 semillas de la muestra total, luego llenar con el sustrato el recipiente donde se sembrará la semilla. Identificar el recipiente con la fecha y el nombre de la variedad, es decir, con la fecha en que ustedes están sembrando la muestra para la prueba de germinación. Humedecer el sustrato a capacidad de campo, hacer 4 surcos en la pana o bandeja y distribuir uniformemente las semillas, colocando 100 semillas en cada bandeja. Se puede sembrar 1 o 2 bandejas, como ustedes prefieran. O bien surquitos directamente en el suelo, ¿verdad? Por si no tienen estos otros materiales. Luego tapar con el mismo sustrato. Luego realizar el primer conteo a los 4 días para evaluar la germinación y a los 10 días para evaluar la emergencia de la plántula. Entonces, si ustedes siembran 100 semillas, un ejemplo, ¿cómo van a hacer el cálculo? El porcentaje de germinación. Bueno, cuentan todas las plantas normales, todas las que nacieron. Las multiplican por 100 y las dividen entre el total de semillas que ustedes sembraron. Ahí puede ser que les dé 80%, 85%, 90%. Si ya les da superior a 80%, entonces ustedes pueden sembrar con confianza, ¿verdad? La semilla, en el caso de sorgo, 20 libras por manzana. Si van a hacer la siembra mecanizada y si la van a hacer manual, la dosis es de 25 libras por manzana, siempre y cuando la semilla tenga buena germinación, buena calidad y así. Luego, lo otro que deben de considerar es preparar el suelo. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, la preparación del suelo es como quien dice, como también entre los aspectos más importantes, porque al preparar el suelo, al hacer una mala preparación de suelo, ya eso es un indicativo de que vamos a tener problemas con la producción. Se nos van a bajar los rendimientos. Entonces, hay que preparar una buena cama de siembra para que las plántulas, para que la semilla pueda germinar bien también y para que exista una buena emergencia de plántulas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, la preparación de suelo, y en general se recomienda empezar la preparación con un mes de anticipación a la siembra para que el material se vaya, los terrones o digamos, se vaya descomponiendo la materia que está en el suelo, o si hubo un cultivo anterior, pues se vaya desintegrando todo y se vaya incorporando al suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda? Incorporar los rastrojos para mejorar el suelo. Realizar el laboreo de acuerdo a la textura del suelo. Se puede realizar con implemento de tracción animal o mecanizada, según sea la condición del suelo. Se puede realizar labranza convencional, mínima o cero labranza, según sus necesidades y las condiciones con las que cuenten. Para evitar la erosión del suelo, se debe evitar el exceso de laboreo. Según el tamaño de los terrones, se puede dar 2 o 3 pases de grada. Cada labor se debe espaciar en tiempo para que nos ayude a control de maleza y plaga. Es lo que les decía, que se debe de preparar suelo con mucha anticipación, con unos 30, 35 días, para que se pueda desintegrar o hacer un mejor control de las malezas y las plagas que hay en el suelo. La labranza mínima se debe usar como alternativa para la conservación de los suelos y agua, principalmente en las zonas de baja precipitación pluvial. En general, ¿cuáles son las actividades de preparación de suelo? Si va a ser de forma convencional, pues se recomienda hacer chapoda con tractor o bien con machete. Luego se hace el arado con tractor o con bueyes para descomponer. Y se hace el gradeo, que se recomiendan 2 pases con el objetivo de desbaratar los terrones que hayan quedado, ¿verdad? Y por último, el banqueo, ya sea con tractor o bueyes, con el objetivo de tener una cama de suelo adecuada para la emergencia. Lo más importante de esto es considerar siempre, ¿verdad?, que se debe de hacer con mucha anticipación para poder tener un éxito en la producción.
Como pueden observar, aquí hay dos métodos de siembra en el caso de sorgo, porque en el sorgo se recomienda la siembra de los híbridos y también la siembra de las variedades mejoradas. En el caso de los híbridos se recomienda la siembra en surco con maquinaria y también puede ser al voleo con maquinaria, los que siembran al voleo para lo que es elaboración de guateras. Las variedades, ustedes saben que las variedades se pueden sembrar en surcos también con maquinaria, la siembra al voleo con maquinaria y la siembra en surcos con bueyes cuando es de menos de 5 manzanas. Bueno, como algunos saben, la diferencia entre los híbridos y las variedades es que, bueno, los híbridos tienen un máximo potencial de rendimiento en comparación con las variedades. Pero la ventaja que tienen las variedades es que en las variedades se puede, de su siembra o de su parcela, se puede seleccionar semilla y se puede guardar para el siguiente ciclo de siembra, mientras que los híbridos no, ¿verdad? Ellos son bien rendidores, pero con la desventaja de que cada que quieran sembrar en el híbrido habría que comprar la semilla, mientras que con las variedades no. Ustedes pueden estar hasta por 5 años guardando semilla de cada ciclo, porque después de 5 años ya no se recomienda, porque las variedades por los ambientes, ellas se van degenerando y perdiendo ese potencial de rendimiento. Métodos de siembra. Para las siembras en laderas se recomienda la labranza mínima, ¿verdad? Que como ustedes saben consiste en chapear y dejar los residuos sobre la superficie del suelo, o aplicar un herbicida de acción total antes de realizar la siembra. Con un espeque o con machete se hace un orificio en el suelo para depositar la semilla. En este cuadro aparecen las distancias entre surco que se recomienda por variedad, las semillas por metro de surco, las plantas por metro de surco y la población que obtienen al final, ¿verdad? Por manzana. Es importante conocer esto porque haciendo una buena planificación de la densidad poblacional y todo eso, también de allí es el éxito de obtener buenos rendimientos en las variedades que vayan a sembrar. Por ejemplo, la variedad Intasorgo Mejor, que una variedad doble propósito, se recomienda una distancia entre surco de 75 a 80 centímetros. Se deja esa distancia porque esa distancia permite poder realizar las labores agronómicas, ya sea el control de malezas con machete para poder hacer un buen manejo de la maleza. Por eso se recomienda esas distancias de siembra. Se recomienda sembrar de 20 a 22 semillas por metro, y al final se hace un raleo de plantas. En sorgo siempre se hace un raleo de plantas y se dejan de 12 a 16 plantas por metro. De 12 a 16 plantas por metro, porque eso garantiza que las plantas queden la distancia entre plantas sea lo más adecuado posible, que no queden muy pegadas, porque al quedar muy pegadas, ustedes saben que mucha lluvia, se desarrollan enfermedades fungosas en las hojas y todo eso. Y aparte, si siembran las plantas muy pegadas, al final van a tener panojas más pequeñas, ¿verdad? Y entonces se bajan los rendimientos. Entonces, con una distancia de 12 a 16 es suficiente para que la planta tenga espacio para desarrollarse y poder obtener una panoja grande y aumentar los rendimientos. En el caso del pinolero, Intasenia, también se recomienda una distancia, ¿verdad?, ancha de 75 a 80. Sembrar semillas, una cantidad de 18 a 20 semillas por metro, y también se dejan plantas, plantas por metro se recomienda de 12 a 14 para obtener una población final de 140,000 plantas por manzana. Hacia el final del cuadrito tienen unos híbridos de grano rojo que también se recomienda para la siembra, ¿verdad? Y la distancia que se recomienda es la misma que para las variedades, y se recomienda dejar sembrar de 16 a 18 semillas por metro. Luego, a los 13 días que hacen el raleo de plantas, dejar de 10 a 12, eliminando aquellas plantas. Las que se eliminan son las plántulas que están más débiles o las más chiquitas, y se dejan las más vigorosas para obtener al final una población de 120,000 plantas por manzana.
Como pueden observar en esa foto, esa es la distancia que se recomienda de 75 a 80 centímetros. Ese es el espacio que observan en ese cultivo. Y ahí da tiempo para hacer los labores de control de maleza, de las labores con el azadón. Digo, si se va a aplicar la urea manual, se incorpora con el azadón. Entonces, hay espacio para que se pueda hacer ese trabajo. Y ahí pueden observar el cultivo, ¿no? Ahí pueden observar otra foto donde se ilustra las distancias que se recomiendan dejar entre surco y cantidad de semilla por metro lineal, que en general las distancias en sorgo son de 75 a 80 centímetros para que las plantas puedan crecer sanas, que no hayan competencia entre ellas mismas, que las lluvias no afecten mucho el follaje si acaso llueve demasiado. Entonces se trata de dejar una separación bien adecuada tanto entre surco como entre planta, como pueden observar la foto, ¿verdad? Y la cantidad de semillas que se recomienda es de 18 a 20 semillas por metro, pero al momento de hacer un aclareo, que es a los 3 o a 15 días, eliminar aquellas plántulas que son más chiquitas o las más débiles, y al final dejan de 12 a 14 plantas por metro y obtienen una buena población. Entonces eso da espacio de que la panoja se desarrolle bien, que la planta se desarrolle bien. En el caso de sorgo, como bien saben, aparte de las variedades mejoradas, tenemos los sorgos millones, que son los sorgos criollos. Y también hay sus recomendaciones para la siembra de estas variedades de sorgo millón. Y bueno, como muchos saben que cultivan sorgo, el sorgo millón lo pueden sembrar solo como monocultivo, en asocio con maíz y también en asocio con frijol. En el caso de monocultivo se recomienda la distancia de 80 centímetros entre surco y al golpe dejar de 25 a 30 centímetros entre golpe. Como muchos saben, estas plantas se crecen hasta una altura de 5 o 6 metros, hay otras hasta 7, y el tallo es grueso, entonces se recomienda dejar bastante separación entre planta y planta. Semilla por golpe se recomienda de 4 a 6 semillas por golpe. Al final se dejan 8 plantas por metro de surco y se obtiene una población por manzana de 70.250 plantas por manzana. En asocio con maíz, la distancia entre surco es la misma, de 80 centímetros, pero la distancia entre golpe y golpe es de 50, dado que el maíz se siembra intercalado, ¿verdad? Un golpe de sorgo, otro golpe de maíz. Al final, semillas por golpe, en el caso de sorgo, de 4 a 6 plantas por golpe. Plantas por metro, 8 plantas por metro lineal, y se obtiene una población final de 40.000, porque va en asocio con maíz. Y en el asocio con frijol, las distancias entre surcos recomendadas son de 120 a 160, porque se siembra un surco de maíz, otro surco de frijol. Y bueno, la distancia entre golpe aquí son de 25 a 30, semillas por golpe igual de 4 a 6, en plantas por metro de 8, y al final, o 40.000 plantas por manzana. Aquí pueden observar el sorgo millón en asocio con frijol. Esto es en la zona de las Segovias. Y aquí ahora otro aspecto muy importante a considerar en estas siembras de sorgo en este ciclo que ya lo tenemos, ¿verdad? Ya hoy es 18 de agosto. Las variedades que se recomiendan y las fechas de siembra. Bueno, el sorgo, cuando el sorgo es, digamos, de 100 a 110 días de cosecha, se recomienda sembrarlo entre el 8 al 25 de agosto. Como de ejemplo están estas variedades de Intasenia y esta otra variedad que es una variedad forrajera, que se llama Inta Cicero 943. Como son variedades de ciclo intermedio, de 100 a 110 días a cosecha, por eso se recomienda sembrarlo en ese periodo, entre el 8 al 25 de agosto, de tal manera que su madurez y su cosecha coincidan en diciembre, que ya han cesado la lluvia y no hay problemas de pérdida, ¿verdad?, por riesgos de lluvia. Ahora, si son variedades precoces de 90 a 100 días, la fecha recomendable es del 26 de agosto al 10 de septiembre. 10 de septiembre como tope, ¿verdad?, para aquellas variedades que las pueden cosechar muy temprano, de 90 a 100 días. Y aquí están ejemplos de estas variedades de ciclo precoz, como es el tortillero y un híbrido impulsor que se está cosechando a los 100 días.
Si el sorgo ya se siembra después del 10 de septiembre, hay riesgo de pérdida, ¿verdad?, de la cosecha, o bien porque, como ya sabemos, el mes más lluvioso es el mes de octubre, en noviembre ya llueve poco y en diciembre ya se está cosechando. Pero si se siembra muy tarde, se corre el riesgo de que la floración o el llenado de grano, que es cuando más requiere de agua, ya hayan cesado las lluvias, ¿verdad? Entonces los rendimientos se pueden afectar. En el caso del sorgo millón, como son de más de 180 días para cosecharlo, se recomienda en 2 épocas. En la época de primera, que corresponde del 15 de mayo al 15 de junio, y en la época de postrera, que corresponde al 15 de agosto a la dobla de maíz, si lo siembran en asocio. Y bueno, esa es toda la presentación por ahora, que más que nada era ver preselección de la semilla, alistarnos con la preparación de suelo, qué variedad podemos sembrar, en qué región podemos sembrar tal variedad y definir, pues, estar claros de las fechas de siembra, porque si sembramos muy temprano, se nos dañan por mucha lluvia, y si sembramos muy tarde, tenemos el riesgo de que el sorgo vaya a necesitar agua y tal vez ya han cesado las lluvias. Muchas gracias. Si alguien quiere compartir algo